Muy buenos días a todos. Desde la asociación, desde Tecniberia, patronal de la consultoría de ingeniería, queremos daros las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y compartir esta hora y media que vamos a estar. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la captura de la realidad y los avances tecnológicos que están revolucionando a nuestro sector, al sector de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción. Pues sin mucho más vamos a dar la bienvenida a... Nos va a dar la bienvenida al coordinador del grupo de trabajo BIM y Gemelo Digital de Tecniberia, que es Fidel Emeterio. Fidel, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Comisión de Servicios Tecnológicos de Tecniberia, de la mano del grupo de trabajo de BIM y Gemelo Digital. Como sabéis, la evolución de los equipos y tecnologías de captura de la realidad en los últimos años ha sido muy notable y creo que también lo es, y es evidente, el uso que cada vez hacemos con más frecuencia de estas tecnologías en nuestro sector. También impulsados por la creciente implementación de la metodología BIM en nuestros procesos de trabajo. En este webinar lo que se pretende es, por un lado, dar un repaso al estado del arte de las tecnologías y los equipos de adquisición de datos y a los procesos de transformación y manejo de los mismos, y por otro lado, compartir 3 casos de uso de estas tecnologías, ligados en este caso a carretera y a edificación, que han sido desarrollados por 3 empresas de Tecniberia. Quiero ser muy breve y solo me queda dar las gracias a Araceli y a Alberto, también a Luis Madruga, por la preparación y moderación de este webinar, y por supuesto a todos los ponentes que comparten su conocimiento y experiencia con nosotros, y también a vosotros por vuestra asistencia. Yo os dejo ya con el webinar, que espero que sea del máximo interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la primera ponencia. Antes de ello, quiero recordaros cómo podéis hacer preguntas a los ponentes. En la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono de preguntas y respuestas. Las podéis ir formulando desde ahora mismo y cuando pasemos a la parte del coloquio se las iremos planteando a los ponentes. Pues sin más vamos a comenzar con la primera ponencia que nos va a hablar sobre las tecnologías geomáticas para la captura masiva de información de modelos BIM. Para ello, quien nos va a hacer la presentación va a ser Serafín López Cuervo Medina, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor desde 1997 en las materias de fotogrametría digital, fotogrametría de objeto cercano y modelado tridimensional en la ingeniería y arquitectura, entre otras. Entre el 96 y 2015 ejerció de profesor de ingeniero agrónomo en los campos de geomática, tecnología de la información, geoespacial y la agricultura de precisión en empresas. Y asimismo, ha participado en distintos proyectos de investigación con el CEDETI, en empresas o en convocatorias de planes nacionales de investigación. Pues sin más, cuando quieras, Serafín. Buenos días. Creo que se ve ya mi pantalla. Se ve perfecto, Serafín. A ver si consigo quitar la parte superior para que se quede más. Vaya. Ahora estamos viendo Zoom. Vamos otra vez. Vale, vamos a ello. Bueno, ante todo quería empezar agradeciendo a Tecniberia la invitación y a Grupo Acre la colaboración que desde el convenio que llevamos desarrollando desde hace varios años pues nos permite ir entrando precisamente en estas tecnologías y viendo precisamente cómo los equipos y los sistemas y estas técnicas van evolucionando. Hemos querido plantear la charla pensando no solo en el equipamiento, sino también
dejando esos nichos de aplicación por un lado y también los métodos. Vamos a ver que esos métodos son fundamentales precisamente para poder obtener unos datos que en gran medida son automáticos en su captura y que esa parte de metodología, de organización de las capturas nos van a permitir precisamente obtener unos resultados acorde a las necesidades que nos planteamos. Los campos de aplicación de este tipo de tecnologías en el entorno BIM son muy amplios. En arquitecturas de edificación, urbanismo, arqueología o patrimonio cultural, en ingeniería, yo creo que entran en casi todos los sectores de la ingeniería. Y como productos quizá estrella tendríamos que hablar de, y son los que más nos vamos a centrar, en las nubes de puntos, tanto bien sean discretas como densas, en función de su resolución. Pues veremos que la captura de la realidad, la generación de as-built, es muy notoria en calidad y en capacidad para poder construir y para poder tener una idea real del entorno en el que estamos trabajando con los proyectos. En paralelo a ello, podríamos hablar también de modelos tridimensionales basados en mallas o en texturas, donde entonces hacemos uso también de la imagen. Podríamos haber abierto muchísimo las aplicaciones si hubiéramos traído también sistemas de imagen que también se están desarrollando para esa generación directa de modelos tridimensionales, pero vamos a ir más por lo que es la captura de nubes de puntos. Es verdad que esa captura de nube de puntos la podemos hacer a través de imagen, pero vamos a ver, como decía, esa comparativa. Ahí tienen, por ejemplo, las distintas aplicaciones, o parte de ellas, evidentemente, porque como digo, son completamente transversales a la ingeniería, y donde, empezando por la imagen, bien a nivel terrestre o a nivel aéreo, y veremos cómo embarcamos sensores y cámaras en drones, podemos entrar en gran cantidad de aplicaciones. He querido incluso meter la distanciometría. Las estaciones tal, bueno, pues como yo creo que podemos notar, los equipos van cambiando y se van adaptando, y la tecnología o el momento de desarrollo va haciendo que incluso recuperemos situaciones o equipos que tradicionalmente podríamos haber dejado para, por ejemplo, lo que es la captura masiva de nube de puntos, pues un poco de lado, y sin embargo la evolución tecnológica nos permite volver a incluirlos, y de esa manera permiten, digamos, generar unas situaciones de aplicabilidad puntual en algunas ocasiones, discreto respecto a la captura masiva, pero que tienen también un gran valor por precisiones o por posibilidades de aplicación. Saltaremos a los lidares terrestres, y en los lidares terrestres vamos a hablar de equipos estáticos y equipos dinámicos. Y con eso veremos que la tecnología en el desarrollo nos va a situar en nuevas posibilidades de captura de la información. Y luego saltaremos al lidar aéreo como último caso. Si nos centramos en las tecnologías que nos ayudan a desarrollar todas las metodologías y a utilizar estos equipos, pues vamos a ver que se centran en la fotogrametría en un primer eslabón, cuando hablamos de métodos indirectos a través de la captura de la imagen, y cómo con esas imágenes múltiples, como veremos un poquito más adelante, podemos llegar a unas densidades de puntos, a unas nubes de puntos de gran resolución, que nos permite, como decía, esa captura masiva y esa definición de gran nivel de detalle de los objetos. Veremos que lo vamos a subir o lo vamos a implementar en equipos aéreos, y por tanto vamos a cambiar la perspectiva de captura. Vamos a mejorar mucho la reducción de las sombras, precisamente para poder tener un objeto capturado de una forma integral, donde no va a ser solo el poder tener un alzado, sino que vamos a poder capturar el volumen completo del objeto. Pasaremos a métodos directos, como es el LiDAR, embarcado en drones. Como les decía, en algunos casos lo he puesto más a nivel digamos, de clasificación, la parte de topografía dirigida a través de la distanciometría, con estaciones totales capaces de barrer y obtener nubes de puntos, que por ahora están siendo discretas, pero que van apareciendo equipamientos
que vienen a traer ciertos tipos de láser escáner para poder integrar en estaciones totales, con lo cual nos permite el hacer unos posicionados absolutos más rigurosos de los que tenemos con equipos estáticos de láser escáner. Y si entramos ya en los equipos propios de los barridos, bien estáticos, como puede ser el láser escáner, o dinámicos, como puedan ser los Wearable Mapping System o los Mobile Mapping System, pues entramos en aplicaciones de LIDAR terrestre, donde vamos a ver que no es solo una situación estática, sino que se van abriendo camino, situaciones dinámicas que nos va a dar un amplio juego en la captura de esa realidad que queremos trabajar. Dentro de la presentación he marcado esas 4 pautas de tecnología. Una de ellas sería la fotogrametría, bien en el caso aéreo, bien en el caso terrestre. No voy a exponer, y menos la parte inferior, ¿no?, de captura terrestre, pero que entendamos que lo que estamos haciendo es capturar imagen, y esa imagen, como método indirecto, nos va a permitir la captura de los productos elaborados a través de la propia imagen, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el desarrollo de tecnologías que en cierto modo están llevadas a cabo a través de procedimientos informáticos, de tal manera que algoritmos como el Structure from Motion o el Multiview Stereo nos permiten la captura de múltiples imágenes para poder definir un punto. Eso nos da una capacidad de redundancia importante de cara a poder tener una calidad mayor que una simple observación o una simple medida de un punto, pero por otro lado vamos a ver que lo que nos permite es poder incorporar equipos que antaño hacíamos con cámaras métricas y hoy día lo hacemos con cámaras no métricas. Bueno, pues de esa manera precisamente vamos a mantener aplicaciones terrestres, pero vamos a incorporar, como decía antes, la posibilidad de embarcarlo en drones y llegar a tener una reproducción de realidad muy, muy interesante. Con ello vamos a aumentar las densidades, no van a ser los puntos discretos que hace unos años planteábamos, sino que vamos a llegar casi a una dualidad con los equipos de toma terrestre. Hablaremos de ello a lo largo de la ponencia. Y como decía, incorporando cámaras no métricas, con lo cual estamos mejorando lo que es el coste o reduciendo los costes de los equipamientos, pudiendo embarcar sistemas más sencillos e incluso con el desarrollo de las tecnologías acudir a sistemas de posicionamiento de esas capturas de los centros de perspectiva que decíamos cuando hablamos, o que decimos cuando hablamos de la fotogrametría, que nos van a permitir tener unos procesados más limpios, más rápidos, con menor ruido y con una eficacia bastante interesante. Desde ese punto de vista podemos ver cómo incluso a nivel terrestre podemos en campos como por ejemplo el patrimonio poder obtener con esas cámaras, como digo cámaras terrestres, cámaras digitales, ¿no? Pero podemos, como digo, bien rodeando en este caso esa escultura, pues poder llegar a tener un modelado tridimensional que nos permita desarrollar luego la explotación de la información del modelo. Estamos viendo un caso muy de patrimonio, pero lo veremos también a nivel arquitectónico. De hecho, y lo dejo casi para el final, veremos cómo podemos tratar de fusionar esta información precisamente para corregir o para aumentar la resolución o la reducción de sombras en objetos más grandes. De tal manera que vamos a ver que esos modelos tridimensionales nos permiten, para que vean que no es una imagen, sino que es un modelo tridimensional sobre la escultura, pues ver perfectamente todos los recovecos que pueda haber en la escultura, todos los detalles que hace unos años nos llevaban a unas capturas, no voy a decir tediosas, pero sí largas en el tiempo, y actualmente se pueden hacer con un tiempo bastante más corto y con una productividad interesante de cara a la captura. Les decía precisamente que de esa manera podíamos optar por cámaras no métricas, por cámaras más sencillas, pues podemos incluso utilizar nuestros móviles, que no tienen cámaras pequeñas ni desmerecidas con respecto a otros sistemas, pero bueno, nos pueden en un momento dado ayudar a tener una pequeña información extra, como decía, por ejemplo, para esa consecución de la reducción de las sombras. Pues recuerdo, por ejemplo, los aleros de los edificios o situaciones de
de difícil acceso incluso para un dron cuando está volando, bueno, pues una serie de fotografías nos puede permitir ayudar a llegar a integrar completamente el modelo. Y llegar a tener también números de puntos un poco más expeditas de que las que vamos a obtener con los métodos de escáner terrestre, pero que sí que nos ayuden como digo, a definir el objeto. En el momento en el que cámaras las embarcamos a nivel aéreo en drones, empezamos a tener una perspectiva de toma completamente distinta del terrestre. Como decía, reducimos las sombras. Estas cámaras, que en ocasiones pueden llegar a 40 megapíxeles, nos permiten obtener resoluciones de 1 centímetro, centímetro y medio a 100, 120 metros de altura, con lo cual digamos que la captura es muy alta en calidad. Incluso en la actualidad empezamos a encontrar ya madurez en los sistemas, no solo en el hardware, sino también en las aplicaciones, de tal manera que podemos hacer seguimientos con respecto al terreno para tratar de mantener la resolución y con ello tratar de tener un nivel de calidad en precisión ligada a esa resolución más estable a la hora de las tomas. Siguiendo con la evolución de sensores, podemos hablar de sensores que son capaces no solo de capturar fotografías con una cadencia de solapes longitudinales y transversales, como hemos hecho tradicionalmente en la fotogrametría, sino que, como ven en la zona izquierda, hasta me permiten obtener imágenes oblicuas en el mismo vuelo, de tal manera que vuelvo otra vez a hacer hincapié en esa reducción de sombras, en tratar de tener un modelos completamente tridimensionales en 360, desde un punto de vista aéreo, pero también de alguna manera horizontal, que me permita capturar alzados a la vez que estoy capturando las plantas de elementos, como por ejemplo la presa que tienen en pantalla en la parte inferior derecha. Es decir, que estamos llegando a una situación de sensores que nos permite tener una gran calidad en la captura. Aquí estamos viendo la misma presa, cómo se capturó. Esta es una nube de puntos discreta, es decir, un primer nivel de densidad de nube de puntos que ahora vamos a ir navegando. Ya empezamos a tener la nube de puntos densa, y como ven, en cuanto yo me acerco y permito también que el motor de renderizado me muestre el objeto, pues ven cómo la definición de la presa, los planos, me dan un nivel de calidad bastante alto. Esto a nivel de puntos, pero si salto con la imagen a las texturas, como ven ahora, estoy incorporando también la capacidad de poder definir no solo lo que es la geometría de la presa, sino también detalles dentro de la presa, como puedan ser pues posibles, no voy a decir grietas, pero sí problemas que pueda haber en lo que es los paramentos, desconchones que pueda haber en el hormigón, etcétera. Es decir, elementos más allá de lo que es la mera geometría del objeto. Y si me voy a casos, me van a permitir que introduzca el patrimonio, sobre todo porque sé que mis compañeros igual no lo hacen, y así encuentro un pequeño nicho para mostrarles algunas aplicaciones, pues ven cómo las capturas, de las que hablaremos después con un poquito más de detalle, pues nos permiten obtener no solo el modelo tridimensional, sino esa búsqueda de reducción de problemas que en altura nos dan los láser escáner por mayor distancia, por estar midiendo el objeto no en perpendicular, sino de forma tangencial, donde me da más ruido y donde me permite peor definición de ese objeto. Vemos incluso evolución de sensores, como puedan ser cámaras oblicuas, les decía antes, cámaras fotogramétricas que permiten la inclinación del objetivo por el gimbal que van utilizando, que son los que tendrían al lado izquierdo, cámaras que en el fondo son pentacámaras, es decir, que van 5 cámaras para poder capturar la vertical y los oblicuos directamente sobre el objeto, de tal manera que entrando en ciudades, entrando en elementos o en objetos o en zonas donde en los volúmenes pueden hacer que existan ocultamientos, ¿no?, a la hora de la captura de las fotografías, pues vamos a ver que en este caso están bastante más reducidos y que me ayudan, como ven, a definir el objeto con un nivel de calidad bastante alto, como para poder buscar, como decía, esas aplicaciones. Y a la hora de embarcar estábamos hablando de cámaras fotogramétricas, pero ¿por qué no embarcar LIDAR también? Es decir, el mismo
No los mismos lídares, aunque van a haber algún caso que sí también se hace, pero sistemas de sensores que nos puedan llevar a capturas directas directamente, valga la redundancia, desde el UAV, desde el RPAS, ¿no? De tal manera que en vuelo puedo estar capturando, barriendo y capturando el terreno y reduciendo los tiempos, que sería un poco la debilidad, ¿no?, de la fotogrametría y la necesidad de postprocesado posterior. Pero a la vez que hablamos de LIDAR podemos estar hablando de otros sensores y cada vez pues, tienen ahí cámaras térmicas y se van incorporando otro tipo de sensores para capturar CO2, para poder hacer capturas que no solo sean de datos en continuo, sino también datos puntuales para poder hacer respecto a una zona amplia, el poder ver cómo hay distintos parámetros medibles desde sensores en aéreo que nos puedan dar esa caracterización del terreno. Por tanto, si reducimos o tratamos de resumir la parte de drones dentro de la fotografía, podemos hablar de capturas aéreas rápidas, podemos estar capturando 50 hectáreas en aproximadamente 35 o 40 minutos, con resoluciones de 2-3 centímetros o precisiones de 2-3 centímetros y resoluciones en imagen de 1 centímetro, perdón, de 1,5 centímetros. Evidentemente los UAV y la fotogrametría dirigidos a zonas exteriores, pero permitiéndonos el acceso a riscos, a taludes que son difíciles de hacer vía tierra. Ese recubrimiento aéreo nos permite capturar paredes cubiertas y por tanto estamos entrando en otro nivel del que nos vamos a ver facilitados por ese aspecto aéreo. Estamos hablando en un momento actual de madurez de sistemas y de equipos. En la actualidad estamos más dirigidos y llevados a lo que son digamos, las aplicaciones en el entorno. Yo más que inconvenientes diría que hay tampoco limitaciones, pero sí que analizar los objetos pensando en determinadas situaciones. Evidentemente los procesados de la imagen, sobre todo cuando capturamos miles de imágenes, pues son un poco más lentos de lo que es una captura de LIDAR, aunque todos tienen su postprocesado. En el caso de la fotogrametría de los UAV sí que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de zonas urbanas podemos tener limitaciones, no porque no se pueda hacer trabajos en urbanos, sino porque necesitamos un tipo de permisos para poder hacer los trabajos, y eso significa definir mejor las ventanas de observación, la necesidad de contar con operadoras, con pilotos adiestrados para poder cumplir perfectamente las normas que hay para la realización de estos vuelos. Vamos a entrar de forma común en todas las aplicaciones cuando hablemos de captura masiva de cómo podemos obtener, cómo podemos manejar la información obtenida, y vamos a ver precisamente esos casos de éxito que nos van a ayudar a interpretar esas posibles capturas. Quizá, por último, poner en los UAV como otro limitante el que no existen las capturas en interior. Y pongo por el momento porque es verdad que por el momento ya hemos visto drones trabajando en interiores, pero bueno, no es lo más extendido hasta el momento. Hecha esa visualización o esa perspectiva de lo que es la fotogrametría, que recuperamos de alguna manera. Hace un tiempo, con la aparición de los láser escáneres, se planteaban conversaciones respecto a si la fotogrametría a nivel de detalle, con la fotogrametría terrestre, no quedaba colapsada o encubierta, ¿no?, por los lídares. Y vemos que no, todo ha pasado tradicionalmente con la gemática. Los aparatos, cada uno aporta lo suyo y en este caso, bueno, vamos a hablar de los líderes y verán que desde el punto de vista terrestre nos va a permitir precisamente una captura de la información muy interesante a nivel masivo, como decíamos. El visor de un haz de láser que es capaz de tomar millones de puntos por segundo, que a la hora de tienen en pantalla una planta de un edificio, creo que son 500 metros cuadrados, 36 estacionamientos en este caso, muy específicos para poder capturar el modelo al completo, precisamente para desarrollar BIM. Bueno, pues verán que a través de dianas, esferas o nubes vamos a hacer esa integración. En este caso el registro puede ser interno o externo. La limitación puede ser esa que estábamos hablando antes. Cuando me voy en altura, pues es probable que la distancia me reduzca la resolución de los productos o de las nubes tomadas con láser escáner. Bueno, pues veremos que bueno, puedo tratar de buscar otro tipo de tecnologías para complementar, ¿no?, la información. Estamos ante sistemas muy maduros. Precisamente lo que hemos ido haciendo de las primeras versiones que tienen la parte superior izquierda
y que seguimos utilizando por la precisión que todavía mantienen, hemos ido no a reducir drásticamente la precisión, pero sí a aumentar la productividad. Equipos que eran capaces de barrer las zonas de trabajo con mayor velocidad. Vamos a hablar de 30 segundos a 2 minutos en cada posicionamiento, a ser rápidos, a mejorar o desarrollar las tecnologías de captura, a reducir sus tamaños para poderlos hacer más portables y, por tanto, poderlos mover más cómodamente. Decía las aplicaciones, el poder tener en campo incluso procesados que nos ayuden a analizar cómo es la situación, a que el movimiento entre distintos estacionamientos, que era otra de las posibles, no limitantes, pero sí menores tiempos de ejecución, pues vamos a ver que trabajando con imagen, integrando la imagen como otro sensor, pues nos permite incluso guiarnos de un estacionamiento al otro, con lo cual reducimos los tiempos de procesado, ¿no? Los láser escáner en su aspecto estático, lo que nos permiten, como decía, son capturas rápidas, 30 segundos a 2 minutos, altas precisiones. Estamos hablando de que esa planta de 500 metros se puede perfectamente trabajar con precisiones de 1 centímetro. Bueno, veremos cómo podemos llegar a mayores precisiones. Hablamos de trabajos en interior y en exterior. Con la miniaturización de estos equipos vemos que incluso se puede entrar en zonas complejas como puedan ser cuevas, zonas de difícil acceso, industrias, para poder moverse entre tuberías e instalaciones. Hemos visto que hay una clara mejora de adquisiciones, tratando de llevar los sistemas y la tecnología a más posibles aplicaciones. Por ahora es un sector que no cuenta con tecnologías tan competitivas. Vamos a ver la evolución con sistemas SLAM, pero vamos a ver que tienen también en cuanto a precisión todavía ventajas esta situación de los líderes terrestres. Actualmente son metodologías contrastadas, volvemos a estar sobre equipos y metodologías maduras que nos llevan a resultados precisos y perfectamente integrables hoy día con muchas de las aplicaciones en las que vamos a tener que desarrollar los productos que utilicemos a través de puntos. Es verdad que aunque han aumentado en velocidad, todavía necesitan un tiempo de procesado. Vuelvo a poder estar equivocado porque, como digo, cada minuto que avanza van apareciendo soluciones y actualmente se están empezando ya a trabajar soluciones en la nube donde a través de las comunicaciones 4G o 5G, el subir esta información a servidores, empezar los procesados de forma rápida, pues como digo, puede estar incluso contradiciéndome a mí mismo en esa necesidad de tiempos para poder procesar. Pero bueno, es verdad que hace falta un tiempo de procesado para ir integrando esas nubes de puntos. Hay una necesidad de redes para poder realizar georreferenciaciones de mayor precisión que lo que son las meras capturas. Poder llegar al centímetro significa que tengo que ajustar con respecto a puntos conocidos de apoyo, ¿no? Para poder hacer ese encuentro con la realidad, ¿no? A nivel de georreferenciación. En cuanto a la situación de zonas altas, decía antes, que por esa distancia, por esa situación de posible medición no perpendicular con respecto al objeto, puede haber un poco más de ruido y por tanto una peor definición en el objeto, una menor definición del objeto que cuando el haz de láser rebota perpendicularmente, pero bueno, vamos a ver que precisamente eso lo que conlleva, lo que necesita es una mejor definición en las posiciones de captura y en el cómo se va definiendo, diseñando las tomas para poder mejorar y para poder llevar a cabo al máximo la captura y las resoluciones y precisiones que se buscan en estas nubes de puntos. Vuelvo a referirme al manejo de la información. Vamos a ver esos casos y verán cómo esas ingentes cantidades de datos, sin embargo, se pueden procesar y hoy día ya empieza a aparecer sistemas capaces de poderlo llevar a cabo. El siguiente de las tecnologías sería, ¿y por qué no estos equipos que están capturando nubes de puntos los puedo, ya que reduzco el tamaño, pues los puedo portar en la mano? Y entonces llevo a lo que llamamos los Wearable Mapping System, equipos que son líderes en los que trabajando junto con una tecnología
inercial me permiten ir en dinámico, moviéndome por la escena, y de tal manera que ya no son esos 30 segundos, 2 minutos, sino que es un trabajo paulatino de movimiento el que me permite ir capturando en base a unas secciones, el que me permite ir capturando la información. Y bueno, les pongo un poco la metodología o los algoritmos de SLAM, que lo que hacen es identificar grupos de puntos que luego trata de buscar la trayectoria, donde lo que hacen es, una vez que tiene su grupo de puntos, ir encajando esas sucesivas secciones para acabar formando lo que tienen abajo a la derecha, que es la nube de puntos completa a lo largo del trabajo, ¿no? Y ahí lo que tenemos son equipos que según se va moviendo el usuario, van haciendo los registros, van permitiendo tener la identificación de esa nube de puntos o la captura de esas nubes de puntos, equipos que necesitan un procesado posterior porque ajustan los sistemas inerciales. Los sistemas inerciales que llevan embarcados estos equipos tienen una deriva, es decir, tienen una variación de la trayectoria real con lo que es la que están capturando, que precisa de un ajuste final. Bueno, pues lo que debemos hacer, como digo, es ese postprocesado que me lleve a la integración de esa información. Empezamos con equipos que capturaban exclusivamente nubes de puntos. En el momento actual tenemos también equipos que son capaces de capturar también imagen, con lo cual volvemos a tener esa situación donde puedo llegar a tener nubes de puntos con color que me permiten una mejor definición de los objetos. De tal manera que a través de trayectorias, como decía, yo puedo ir cubriendo, por ejemplo, tienen ahí el Jardín de Aranjuez, realizado en un proyecto de investigación y donde bueno, pues los jardines, los parques, las esculturas son capturadas en función de esas trayectorias que me permiten barrer y tratar de reducir sombras, reducir las zonas en las que no hay información, pero con un nivel geométrico bastante interesante. E incluso poco a poco van apareciendo equipos robóticos, de tal manera que el propio láser, en este caso, se puede embarcar en un robot que va moviéndose a través de el edificio, por ejemplo, y capturando, como decía, esas nubes de puntos para poder trabajar. O líderes que veíamos antes como equipos de manos que puedo embarcar en drones, o que puedo fijar incluso a capós de un vehículo móvil para hacer capturas en vías urbanas, etc. Es decir, que los equipos, digamos, que poco a poco van integrándose. La captura que decíamos que teníamos a nivel de SLAM la puedo ir también tratando de llevar para otro tipo de aplicaciones y bueno, van poco a poco desarrollándose aplicaciones o entornos donde usar este tipo de tecnologías que nos llevan a tener, como digo, esa captura de nubes de puntos con distintas, ya no solo calidades, sino, tendría que decir, precisiones, resoluciones, tiempos de captura, como vemos en pantalla. Ahí tiene, por ejemplo, un ejemplo, un trabajo realizado por el grupo de investigación de TIDOP, donde comparan métodos estático-terrestre con Wearable Mapping System. Evidentemente, nada que ver los 300 minutos de captura de la imagen izquierda con los 30 minutos de derecha. Tampoco tiene nada que ver las precisiones, ¿no?, que se pueden obtener con los dos. La definición de los objetos, el posible ruido que pueda tener en el caso de los wearable, digamos que marcan dos nubes de puntos radicalmente distintas, donde depende de cuál sea el nivel de detalle, depende de cuál sea la precisión que el proyecto me exija, puedo contar con uno u otro sistema para poder trabajar. Ahí ustedes conocen perfectamente cómo los LOD, a nivel de detalle, me pueden llevar a poder necesitar unas precisiones determinadas en un otro caso y por tanto, analizar o establecer, incluso con equipos similares, distintas situaciones de captura. Como os decía, estamos entonces con estos equipos SLAM dinámicos en capturas más rápidas, que me permiten trabajar fundamentalmente en interior, porque el gran problema que tienen estas tecnologías es que
necesito poder capturar esas secciones, esos slides, para poder integrar una con otra. En el momento que estoy en zonas abiertas, y hemos mostrado el caso de un jardín, aunque evidentemente tenía mucha vegetación en altura, pero tiene ahí precisamente los limitantes. Eso era precisamente lo que intentábamos establecer en aquel proyecto. Tecnología incipiente, y no tanto, pero bueno, es verdad que la integración, que lo que es el llevar a cabo ese tipo de tecnologías, el combinarlas, pues poco a poco va abriendo nuevas posibilidades, y es un poco, quizá, si no incipientes, son métodos emergentes que hay que ir poco a poco asentando en tecnologías, y por ejemplo, en pliegos o en análisis que nos lleven a validar métodos, que también es otro de los aspectos más importantes cuando hablamos de trabajos desarrollados, por ejemplo, para la administración. He vuelto a poner inconvenientes. Quizá es menor precisión. Es que la parte de dinámico con esa necesidad de ajuste de deriva me puede llevar a una menor precisión de los equipos en estático. Antes hablaba de centímetros, 1 centímetro, incluso podía hablar de milímetros en algunos casos. Aquí me muevo en 3, 5 centímetros. Depende del tiempo que transcurra desde que tomo el equipo, inicio la trayectoria hasta que vuelvo. Fundamentalmente se vuelve al mismo punto para poder hacer esa compensación de la deriva. Pero sí que puedo llegar a precisiones de ese entorno que son muy útiles para muchas de esas aplicaciones Lean. Como decía, el problema de la deriva está ahí, es necesario trabajarlo. Puedo tener la dificultad de que cuando me muevo en zonas muy alargadas, podría meter túneles, bueno, pues esa dificultad para encontrar zonas que me ayuden a encajar unas secciones con otras, pues puede ser quizá los mayores limitantes de uso que pueda tener este tipo de sistemas. Sin color o con color. El mercado hoy ya es muy amplio, ya tenemos muchos equipos con color, con lo cual de alguna manera se puede tener ese tipo también de definición. Y la dificultad del manejo, pues como en todas las herramientas que vamos a ver, como decía, simplemente tenerlo en cuenta, porque aquí es donde también hay que hacer un esfuerzo, y yo creo que es, y lo van a demostrar las empresas en las siguientes presentaciones, cómo van poco a poco estableciendo cuáles son esas posibles nichos de aplicaciones y soluciones que van dando. Dentro de los campos dinámicos o del líder dinámico, y les decía, hay integración, es decir, podemos traer distintas tecnologías. En este caso, por ejemplo, los sistemas de posicionamiento GNSS, multiconstelación y sistemas inerciales, y ligarlos, por ejemplo, a equipos SLAM, incluso con cámaras. Entonces, aquí tienen un caso de una mochila, pero ahí tienen, por ejemplo, en las bodegas de Atauta, realizado por el GESIP, por el Grupo de Investigación GESIP, pues una serie de trayectorias capturando no solo el exterior, sino en ocasiones también el interior de las bodegas. Entonces, lo que tenemos son soluciones que nos permiten, en exterior, por ejemplo, donde decíamos que teníamos problemas del SLAM, pues el posicionamiento del GPS o del GNSS me va a llevar precisamente a estabilizar ese tema de deriva, esa dificultad de la deriva, ¿no? Entonces, tenemos equipos que embarcados en mochilas o incluso en carros, lo que conllevan o lo que van buscando es poder tener situaciones estáticas, es decir, tener tramos dinámicos con algunos estáticos que asienten los inerciales, que asienten las derivas y que por tanto traten de afianzar de alguna manera un poco más la precisión, ¿no?, de las nubes de puntos. Y lo puedo llevar a infinidad de aplicaciones, y seguro que nos van a mostrar algunos de ellos. Yo me he ido a exponer simplemente que hay distintos equipos que se pueden embarcar en muchas plataformas para hacer las capturas. Estos equipos, por tanto, en movimiento que llamamos WMMS, Mobile Mapping System, lo que han integrado, por tanto, es la parte del posicionamiento. Ese posicionamiento, repito, lo que nos ayudaba era a un mayor control de la deriva. Y con ello tratar de realizar precisamente ese tipo de capturas, que verán que tiene entonces una posibilidad de movimiento, de dinamismo mayor, y por tanto una mayor producción en la captura. Y por último, vamos a referirnos a los Mobile Mapping System, de los que nuestros compañeros de presentación nos van a hacer algunos casos, con lo cual simplemente lo apunto.
se trata de equipos, volvemos a utilizar los sistemas de posicionamiento más los sistemas inerciales, incluso odómetros, donde lo que buscamos es tener una trayectoria, como se marca en la parte inferior, que de alguna manera ligado a sensores, múltiples sensores, porque hablamos de equipos no que embarcamos en drones, pero que sí que embarcamos en vehículos y por tanto al embarcarlos en vehículos digamos que tenemos plataformas más grandes, con menos limitaciones en pesos, contar con un número doble, triple, cuádruple de lídares para poder hacer las capturas e incorporar sensores de imagen, sensores de detección de distintos tipos, pues no es un problema. Entonces, como ven, estos sistemas de Mobile Mapping System lo que nos van a dar es una gran capacidad de captura. Contaremos con sistemas RTK postprocesados para poder mejorar o corregir posibles derivas que pueda haber en la captura. La integración con puntos de apoyo que, por ejemplo, a nivel longitudinal nos permitan ir afianzando tramos, pues veremos que tiene mucho interés y muchas posibilidades. Estamos ante sistemas que en cuanto a las ventajas tienen unas capturas dinámicas de alta velocidad, podemos meterlos en vehículos rodantes como furgonetas, etcétera. Podemos trabajar perfectamente en zonas abiertas, en zonas de exteriores, grandes zonas, como decía, contar con múltiples sensores. Es verdad que tenemos equipos que ya cuentan con una amplia madurez. Yo recuerdo los primeros casos allá por el 2008, 2005, y probablemente no fui el primero ni mucho menos, pero digamos que ya lleva una trayectoria importante y veremos, como decía con nuestros compañeros, cómo la aplicabilidad trasciende un poco incluso a las primeras visualizaciones de las nubes, sino que va más a las aplicaciones. Bueno, la parte BIM es más limitada, me tendría que explicar un poco, y es porque lo que estamos haciendo es capturar una nube de puntos con unos amplios rangos de captura, donde bueno, pues para temas de inventarios tiene unas altísimas capacidades de trabajo, y ese tipo de aplicaciones nos lleva muy a aplicaciones de grandísimo interés. Es verdad que la precisión tiene cierta variabilidad. ¿Por qué? Pues porque importa la distancia del punto de emisión del haz, que sería el vehículo, respecto a la zona que se está midiendo. Si hablamos de una carretera podemos estar hablando de 10, 20 metros y por tanto ahí hay una dilución de la precisión con respecto a la distancia. Si hablamos de pavimentos es otra cosa distinta, nos lo van a contar y por tanto pues digamos que ahí tenemos unas situaciones de captura y de precisión con cierta variabilidad y que lo que hay que hacer es definir, como decía antes, en función del proyecto y de las necesidades que uno tenga. Es verdad que otro de los inconvenientes que ha habido ha sido el coste de los equipos. Es verdad que también por esa madurez de la tecnología y por la competencia que va apareciendo, pues poco a poco va adaptándose como muchas de las tecnologías. Entonces, bueno, pues es cuestión de analizar esas posibilidades, ¿no? Y volvemos a estar ante esas capturas masivas y por tanto un poco de dificultad con respecto a esas situaciones. Para acabar, les quería plantear el tema de la integración y la hibridación. Hemos hablado de integración porque hemos estado viendo cómo integrábamos sensores. Estamos viendo ahora un caso de aplicación donde se han mezclado lídares terrestres con UAVs, como este caso que están viendo ahora mismo, para poder capturar en este caso un entorno de bodegas subterráneas. La parte externa, perfecto a nivel del dron, pero a nivel interno el dron no era posible, y menos cuando estamos en zonas de subterráneos, ¿no? De cuevas. Entonces aquí lo que hicimos fue ligarlo pues con varios sistemas estáticos a nivel de láser escáner o sistemas dinámicos con los Wearable Mapping System. Por tanto, acabamos de entrar no en la integración de los sensores para poder hacer la captura, sino en la hibridación, en cómo realizar la unión de datos procedentes de distintas tecnologías, de distintas capturas en un modelo único. Un modelo único que al final lo que nos debe llevar es a poder tratar el objeto de una forma única. ¿A qué quiero decir con eso? Pues que... a ver... parece que no se iba a dejar. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la sección de esa bodega y tienen datos internos y externos. Entonces, lo que ha habido que hacer es
hibridar las nubes de puntos, buscar apoyos para poder realizar la integración de ambos. Y entonces tenemos esa posibilidad, como decía, de hablar de una única nube, sea cual sea el tamaño de la zona que estamos capturando. Ventajas clarísimas. Si hemos estado hablando de limitantes en los láser escáner o en los sistemas embarcados en drones, pues aquí ahora lo que se trata es de decir, no, vamos a un único modelo, vamos a corregir las limitaciones con las ventajas del otro. Vamos a fusionar las dos y vamos a dar un modelo que nos permita estudiar el objeto que yo necesito, bien sea un edificio, bien sea una zona de bodegas, bien sea cualquier objeto, de una forma única. Volvemos a hablar un poco de las limitaciones que decíamos antes. El manejo de la información vuelve a ser otra vez muy amplio. Seguro que vemos grandes cantidades de información en las siguientes presentaciones y veremos que hay que tratar de buscar metodologías y tecnologías que nos lleven a mejorar ese tratamiento y esas posibilidades. Pero estamos hablando de disponer de soluciones 360 grados, podría decir, que es una palabra que utilizamos muchas veces. Bueno, pues esa sería un poco la idea. Por resumir, si hablamos de entornos abiertos, podemos estar hablando de sistemas de posicionamiento con centimétrico de alta precisión, con sistemas líderes que nos lleve a precisiones centimétricas de 2 a 5 centímetros. Pues si hablamos de entornos cerrados, hablamos de TLS, de láser escáner terrestre, que nos lleva a precisiones de 1 o 2 centímetros, siempre no con limitaciones, pero sí con cuidado en esas capturas. Por cuanto, por ejemplo, zonas largas, pasillos, etcétera, pueden necesitar un diseño específico, ¿no?, de lo que es las capturas. Podemos entrar en sistemas estáticos ligados a fotogrametría, entonces tenemos unas altas capacidades de precisión, menores capacidades de producción. Si vamos a sistemas de equipos dinámicos, Wearable Mapping System, ganamos en productividad, reducimos de alguna manera en precisión. Cuidado con las derivas, analicemos cuáles son las metodologías de tratamiento para mejorarlas. Si vamos a Mobile Mapping System, estamos ante equipos perfectos para grandes extensiones, para capturas no solo masivas, porque masivas han sido la nube de puntos que hemos capturado con cualquiera de los otros sistemas, pero sí ingentes en cantidad, en superficie, etc. Y con unas altísimas capacidades de velocidad de captura y con una muy interesante capacidad de integración de tecnologías para poder tener no solo la nube de puntos, sino la caracterización de la nube de puntos, que yo creo que es importante. Bueno, pues haciendo un pequeño esquema del longitudinal, pues ahí tienen más precisión, menos precisión, más ruido, menor definición, ¿no?, en las nubes de puntos. Sería un poco el resumen y la posibilidad de utilizar todas. No es que vaya a ir a realizar la captura con todos a la vez, pero sí que es verdad que tengo un pool donde poder elegir y analizar cuál es el idóneo para cada uno de los trabajos. Fundamental, la metodología de captura. Es cada vez más sencillo capturar información. Lo importante es hacerlo de tal manera que estos sistemas que tienen ligados un proceso de procesado o de postprocesado también relativamente automático, el resultado es directísimamente relacionado a cómo se ha capturado y cuáles han sido los posibles problemas o las posibles correcciones a esos problemas para hacer la captura. Redes topográficas que permiten la corrección de esos modelos para integrarlos en coordenadas absolutas en el terreno. Y la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Yo creo que ahora qué es lo que nos van a plantear precisamente los siguientes ponentes. Muy bien, pues en fin, muchas gracias por la extensa ponencia y ha sido realmente interesante. Vamos a ir pasando como decía ahora mismo Serafín, a los casos de éxito de las empresas que nos van a ir exponiendo cada una de ellas pues las distintas aplicaciones que están haciendo. Vamos a comenzar con Aurelio García Rochera, que es el director del área de Ageo del grupo Tecopi, empresa asociada a Tecniberia, y que nos va a hablar sobre la captura de nube de puntos líder. Y por introduciros un poquito, Aurelio es ingeniero superior en geodesia, cartografía y topografía, con especialidad en teledetección avanzada LIDAR y GIS,
tiene una experiencia de más de 15 años en el sector y desde hace 10 años es el director de la línea de negocio del análisis de geodesia y observación de la Tierra en Cotesa, empresa del grupo Tecopi. Actualmente dirige un equipo de más de 60 personas realizando servicios que combinan la cartografía, el tratamiento de nubes de puntos, GIS, teledetección, inteligencia artificial, y algunos de los proyectos más destacados pues, han sido para la Agencia Europea de Medio Ambiente, para el Centro de Satélites Europeo, para el Ministerio de Defensa o para el Instituto Geográfico Nacional. Pues cuando quieras, Aurelio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Araceli, por la introducción. Gracias a Tecniberia por invitarnos a poder dar y a conocer nuestra experiencia en este apasionante sector del escaneo de la nube de puntos. Muy interesante toda la introducción de Serafín y la contextualización para que ahora os podamos mostrar los experiencias y avances que tenemos las empresas, ¿no? Rápidamente, que sepáis, los que no conocéis Grupo Tecopi, que está formado por 3 empresas, la más conocida pues dentro del sector del que estamos hoy hablando es Tecopisa, nuestra ingeniería, Cotesa, que es la rama de tecnologías, y Enclave, que es una pequeña empresa de formación que nació en su día con el boom del e-learning. Cotesa se divide en temas de Smart City y urbanismo, de movilidad, de aplicaciones, plataformas y desarrollo de soluciones muy avanzadas, y la parte geoespacial, que ha introducido también muy bien Araceli, que dirijo yo con un equipo bastante amplio, donde lo que hacemos es utilizar gran parte de los equipos que comentaba Serafín y otros muchos de satélite, radar, térmicos, para dar soluciones de mucho valor añadido, ¿no? Mezclando pues, tecnologías que están muy en boga, como los gemelos digitales, la inteligencia artificial o el cloud computing. Yo, sin más dilación, empezamos a hablar de uno de los 2 proyectos que hoy os quería mostrar. Es una combinación de información capturada con un sistema mobile mapping en un proyecto de innovación dentro del grupo Tecopi, que se llama Conservación Inteligente. En esta captura no solo tomábamos datos de las imágenes 360 y de la nube de puntos, sino que había una cámara especial en el maletero del vehículo, inclinada, que denominamos cámara de asfalto, que va tomando imágenes cada 3, 4 o 5 metros, ¿vale? Lo vamos definiendo, y lo que hacemos luego mediante inteligencia artificial, un algoritmo de deep learning que hemos generado, es delimitar, ubicar y cuantificar las fisuras, grietas que nos encontramos en el firme, ¿vale? Eso al final, pues bueno, generamos un dataset muy amplio, y con ese dataset somos capaces de detectarlas y segmentarlas, ¿vale? Lo que hacíamos al final y el objetivo es poder cuantificarlas y poder decir de qué tipo son, qué orientación tienen, si son horizontales, verticales, oblicuas, qué grosor tienen, y sobre todo para abordar tareas de mantenimiento en un futuro, una cuantificación es de gran uso, ¿no? Esto es un gran ejemplo de una toma masiva y de un análisis 100% automático, ¿no? Que es un poco también la tendencia de capturar el gran volumen de datos. Está muy bien, visualizarlos está muy bien, pero como decía también el Serafín, pues es muy interesante ir más allá, ¿no? Con la explotación, y este es un buen ejemplo. En campo hicimos contrastes mediante el equipo experto de Tecopisa, y las diferencias de todo lo que se midió eran por debajo del metro, en cuanto a toda la longitud, en varios kilómetros de fisuras medidas de forma automática o de forma manual. En paralelo, en el mismo contrato, ya usando escaneo de la nube de puntos, es decir, el láser que tenemos arriba del vehículo, Mobile Mapping System, tenemos un algoritmo, en este caso basado en Machine Learning, en el que detectamos todo tipo de blandones, baches o deformaciones que pueda tener el firme. Vale, al final las cuantificamos, las delimitamos y vemos el volumen que tiene cada una de ellas. Estos son un par de ejemplos donde se puede ver a la izquierda la imagen tomada por el sistema 360, y a la derecha cómo hemos delimitado esas deformaciones o hundimientos. Pasamos a otro contrato, otro proyecto, que es el segundo que os quiero mostrar hoy, con ejemplos de escaneos masivos, ¿vale? En este caso es un contrato que tenemos para el Ayuntamiento de Madrid, lo tenemos en UTE con la empresa EDEF, y bueno, aquí es una captura masiva, como estáis viendo, dentro del corazón de la ciudad, mediante una estación escáner. Se realizaron tomas a 10 metros con puntos de una densidad cada 5 milímetros, una densidad muy, muy grande. La resolución del sistema tenía una imagen
con una resolución de 70 megapíxeles por cada una de las tomas. Estuvimos para capturar todo el recinto de lo que es la plaza 2 días, luego se hicieron 24 dianas, se colocaron 24 dianas que enlazaban, nos ayudan a enlazar con la red topográfica de Madrid toda la captura que estamos haciendo. Esto está muy bien, es muy realista, pero es importante que lo podamos integrar y que esté perfectamente métricamente casado, con lo cual no perdamos de vista que todos estos datos deben de ser muy bien vinculados. Hicimos durante un día una captura desde la torre del hotel, otro día una captura desde la torre del ayuntamiento y 4 noches con menos personal para que no hubieran tantos obstáculos o elementos que tuviéramos que eliminar luego, pues hicimos ya todos los soportales de la plaza. En un total 9 días de captura, en menos de un día estaba todo procesado y depurado. Y bueno, al final los resultados son los que veis en esta imagen, ya la nube de puntos depurada, sin todos esos artefactos que llamamos obstáculos, mobiliario urbano que no nos interesa, personas, etc. Bueno, esto nos lleva a una realidad pues perfecta. Aquí vemos la nube de puntos, el resultado final de toda la fachada de la Plaza Mayor en la sección del ayuntamiento y bueno, el realismo que tiene cuando encima lo vinculamos esa nube a la imagen que os comentaba de una resolución de 70 megapíxeles. Parece pues bueno, totalmente real y parece que sea un renderizado ya perfecto para extruir en un modelado 3D, en un objeto 3D, etc. Hablando de objeto 3D, pues esto deriva, parece que estáis viendo ya un modelado generado. No, seguimos viendo la nube de puntos. Es tan densa que da la sensación que se haya hecho un renderizado y un modelizado. Aquí vemos los elementos mobiliario principales, la estatua y el primer piso de toda la plaza, ¿no? Con mayor detalle, ya uno de los soportales, vuelvo a repetir, parece que sea un renderizado ya, un modelado, no lo es la nube de puntos. Si os fijáis a la derecha y a la izquierda se ve esa densidad enorme, pero bueno, fijaros en el detalle de incluso pues los elementos que atan y vinculan, aquí los cables, las persianas con toda su texturización, etcétera. Esto es el paso previo para ya luego empezar a generar. ¿Para qué quiere esto el Ayuntamiento de Madrid? Pues ahora mismo para generar una cartografía de mayor detalle dentro de la cartografía 1000. ¿Vale? Ese es el objeto fundamental. Luego, a nivel turístico, de patrimonio, las aplicaciones son infinitas. Dentro del mismo proyecto, nosotros estamos construyendo dentro del contexto de este contrato con la compañía EDEF, como os dije antes en UTE, el gemelo digital de la ciudad, donde ahí veíamos los edificios texturizados y ahora vemos una nube de puntos que no hemos contado antes y está generada mediante correlación fotogramétrica. Es una distinta a todas las que ha contado antes Serafín, pero es un buen ejemplo de esa hibridación que él llamaba, ¿no? De cómo integramos un tipo de nube de puntos con la que vais a ver ahora que bajamos al subsuelo y vamos a entrar en los túneles de la ciudad. Esta capa que vemos azul, donde están clasificados por distancia, y vamos a entrar en uno de los pisos del túnel de Azca. Vale, esto es una captura que se realizó hace unos años por Cotesa con un sistema por la noche a una velocidad muy lenta, teniendo toda la policía local de Madrid y a calle 30 pues vinculados ahí de guardaespaldas y como veis no hay ningún obstáculo, ningún tipo de impedimento. Es una captura idílica dentro de una gran longitud de túneles. No creo que haya túneles capturados de esta forma en cualquier parte de Europa, seguro, con esa paralización que se hizo del tráfico para nosotros, y es una muy buena oportunidad pues para hacer mediciones, ver qué tenemos ahí abajo dentro de la ciudad, ver esos elementos y bajar a nivel, como podéis ver ahora, de firme, ¿no? Y ver la precisión. En este caso el sistema montaba un perfilómetro, con lo cual la densidad y la precisión es perfecta, ¿no? ¿Para qué quiere esto el Ayuntamiento de Madrid? Pues vuelvo a repetir, en este caso la cartografía 1000 no tenía una información detallada de todos los túneles salvo ejes, entonces se ha vectorizado la caja de cada uno de los túneles. Este es otro ejemplo, gemelo digital que tenemos publicado. Os pondré en el chat la URL para que podáis entrar. Estamos viendo la parte desde arriba y vamos a bajar en superficie a ver otro túnel, en este caso esférico, con otro tipo de
de estructura y que podamos ver aquí, una vez entramos, esa señalización horizontal, conductos. Aquí podríamos vincular imágenes 360, podríamos vincular información, podemos hacer mediciones, podemos sacar perfiles. Entonces se puede extraer muchísima información de una nube de puntos. Aquí vemos la alcantarilla, que también queda de manifiesto junto al bordillo que hay. Como os decía, toda la infraestructura que tiene la parte de arriba del túnel, conductos, etcétera. Se hicieron varias tomas, todos los sentidos. Aquí lo más complejo era planificar esta captura, no pasarse en el exceso del solape y luego poder vincular todas esas trayectorias. Imaginaros el número de trayectorias que nos salían. Finalizo mi presentación con este último vídeo que manifiesto un poco lo importante que es esa hibridación que hablábamos antes, esa integración. ¿Vale? Todos estos túneles están apoyados, al igual que en la Plaza Mayor, con vértices. Hemos dado más vértices de los que tiene la red topográfica de Madrid, se han intensificado y aquí vemos cómo encaja perfecto dentro del túnel una vez empieza la zona oscura y cómo somos capaces de tenerlo perfectamente vinculado a un nivel centimétrico en todo tipo de precisiones y coordenadas, ¿no? Se ha puesto la clasificación por distancia, por esta intensidad, perdón, porque era la más visible en este caso, para que se viera de una forma más clara pues, lo que es la señalización, las paredes, las salidas de emergencia. Veis ahí que hay incluso ventanas, se ven los nombres incluso que tiene el túnel de las marcas de señalización. Y bueno, pues aquí vemos que hay varios, que al lado de este tenemos otro que tiene una bifurcación cerca, etcétera. Entonces, bueno, pues es otra visión superficial y subterránea, de mayor detalle y de menor detalle, y sobre todo os animo a pensar aplicaciones de explotación y análisis, porque bueno, ahí nos encontramos que gracias a toda la tecnología que se ha contado antes, la tecnología de captura está ahí y el reto también lo tenemos en la parte analítica, ¿no? Para sacarle el máximo provecho a todo esto. Por mi parte estaría, muchas gracias. No sé si he cumplido el tiempo más o menos, pero he intentado que sea muy gráfico. Perfecto, muy bien, Aurelio. Muchas gracias. Muy interesante. Ya sabéis que Madrid es mucho más grande en el subsuelo que en superficie. O sea que el potencial es considerable. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, que en este caso va a ser Pedro Alisera Pérez, que es ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y es el director técnico de gestión de firmes en nuestra empresa asociada a Plus. Pedro ha desarrollado prácticamente toda su carrera en auscultación de firmes, gestión de pavimentos y desarrollo de equipos de auscultación, y entre los ha realizado proyectos en más de 1.000.000 de kilómetros auscultados y en más de 15 países de Europa, América y Oriente Medio. Pues cuando quieras, Pedro. Gracias, Araceli. En primer lugar, agradecer a Tecniveria la oportunidad y a todos los asistentes la paciencia y su tiempo para dedicarlo a estos tiempos. Se ve mi pantalla, creo, ¿no? Sí, se ve perfecta. Vale, bueno, Plus es una empresa de ensayos y certificación, supervisión de obras. Trabaja en más de 70 países con un número de negocios variado. En temas de auscultación de carreteras y en mantenimiento de carreteras llevamos más de 25 años trabajando. Y hoy vamos a hablar un poco de la aplicación de mobile mapping a las carreteras. El equipo, muy rápidamente, como han estado explicando, es un mobile mapping que integra un sistema de posicionamiento inercial, unas imágenes 360 y varios sensores LIDAR para generar nubes de puntos. Las imágenes 360 se componen de 5 o 6 cámaras de distintas resoluciones, son capaces de generar una serie de fotografías que desplegadas tienen esta forma, aunque estamos muy acostumbrados a verlas hoy en día en sistemas tipo Street View, etc. Normalmente se toman imágenes a secuencia fija para carreteras, que suelen ser de unos 5 metros en ramales o en zonas de más detalle, o en zonas abiertas, en carreteras interurbanas, 10 metros cada imagen.
Los sensores LIDAR tienen un alcance, bueno, pues dependiendo del equipo, de 60, 120, 200 metros incluso, que te permiten obtener un producto cartográfico, una precisión, como decía antes Serafín, bueno, pues en los 4 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Y los sensores LIDAR generan una información de distancia, lo cual, asociado a los sistemas inerciales, nos permiten generar la nube de puntos, colocando cada una de esas lecturas del LIDAR en unas coordenadas geográficas, y unos datos de intensidad que nos dan un aspecto de una foto en blanco y negro o de color mediante un procedimiento posterior de colorización, combinando la nube de puntos con la imagen visible de 360. Los resultados combinando distintas pasadas pues pueden ser muy similares a una cartografía. Bueno, Aurelio también nos ha enseñado una gran cantidad de nubes de puntos. Son productos cartográficos, con lo cual pueden fácilmente hibridarse con cualquier otro producto cartográfico. Entonces, el IGN, por ejemplo, tiene un proyecto de mezclar LIDAR aéreo con LIDAR terrestre para cubrir toda la red de carreteras del Ministerio de Transportes, el MISMA. Como veis, o como hemos podido ver también en la presentación anterior, pues el grado de detalle es altísimo y se pueden obtener gemelos digitales de la red de carreteras y sus alrededores. Precisiones, podemos obtener información geométrica, pendientes, peraltes, radios de curvatura, se pueden recuperar, se pueden reproducir trazados en alzado y en planta, en autovías, en carreteras convencionales. Bueno, pues el tema de clotoides y los puntos de tangencia están más complicados, pero en autovías se pueden llegar a conseguir una representación de estado de alineaciones de la carretera. Estos equipos llegaron al mundo de la carretera, en nuestro caso hace ya 10 años. Los primeros equipos de mobile mapping empezaron a usarse en carreteras pues poco antes, del orden del 2008, alguno muy primitivo en el 2005, como una manera de mejorar los inventarios de activos de forma automática o manual. Nos permiten obtener básicamente un gemelo digital, lo cual es un paso más a unas builds. O sea, en conservación muchas veces la empresa concesionaria o el equipo de conservación llega a una carretera y carece absolutamente de toda la información histórica de esa carretera, de cuáles son sus activos, cuál es su geometría, cuáles son sus límites, etcétera, con lo cual una primera acción es obtener cuál es el activo del que estamos hablando, un inventario de la carretera. En casos de construcción, esto complementa o sustituye un as-built de toda la parte visible, de la parte no visible evidentemente no. Y aquí no hay trampa ni cartón. O sea, en un as-built se te puede haber olvidado algo, en un gemelo digital es una instantánea de cómo era la infraestructura en el día de la captura. Luego todo esto se puede trasladar a los orígenes a GIS o a CAD, de toda la cartografía, hoy en día pues, hacia el BIM, modelos 3D, con texturas, con identificación de elementos, etc. Luego tiene múltiples aplicaciones que cada vez van surgiendo más. Se pueden hacer cálculos de distancia de visibilidad real, en la que se tienen en cuenta todos los obstáculos reales en ese momento. Se puede hacer estudios de señalización, de su idoneidad, de gálibos, de la geometría, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, tenemos ahí el gemelo digital que cualquier necesidad que podamos tener posteriormente, pues se puede volver a la nube de puntos, al gemelo digital, y estudiar lo que necesitamos. Por ejemplo, si queremos meter un tercer carril, si queremos meter bien por mediana, bien por el lateral, podemos ver la disponibilidad del espacio, podemos ver los obstáculos alrededor, edificios, taludes, etcétera, que pueda haber. Entonces, aparte de la utilidad del inventario de cara al mantenimiento, tiene también un potencial de uso en posteriores utilizaciones. Otro ejemplo de un carril Busbao en Barcelona,
con distintas tomas, tanto en una global, una vista desde el vehículo y una foto tomada del 360. Se pueden trasladar a aplicaciones de tal manera que todo esto se puede usar en una aplicación de fácil uso, en el que es perfectamente sencillo recorrer la carretera, ver tanto la imagen como la nube de puntos separadas o combinadas y tomar distintas medidas de cualquier elemento, de cualquier gálibos, alturas de barrera. El número de usos va creciendo según las necesidades de mantenimiento van conociendo los detalles del producto para poder sacarle partido. Y estos son algunos de los ejemplos que hemos hecho. Bueno, pues en la de Cataluña, la práctica totalidad de la red, en la Vertis 2.000 kilómetros, en alguna otra concesionaria también. Un uso que estamos ahora empezando es el tema de circuitos de velocidad. Los circuitos de velocidad están empezando, yo creo que ya lo hacen todos o casi todos, a producir un gemelo digital del circuito, de tal manera que los equipos pueden estudiar el circuito de forma independiente sin gastar tiempo en ensayos, en pruebas, y aprovechar al máximo luego los días de ensayos para hacer últimos ajustes, pero pueden hacer personalizaciones a cada uno de los circuitos por sus ingenierías. También estamos trabajando en modelos de conducción autónoma. Todos los vehículos autónomos, una de las facilidades que se les puede dar es dar una cartografía detallada de cuál es la realidad por la que van a conducir, de tal manera que no tienen que construir el modelo en caliente según van avanzando en tiempo real, sino que pueden ir contrastando con una realidad previa y solo usar el modo SLAM, el modo tiempo real, cuando detectan diferencias apreciables, diferencias sustanciales, de manera que saltan de un modo de ir recorriendo una infraestructura conocida a una infraestructura nueva, ¿no? Hay una cierta discrepancia en cuanto a formatos de intercambio de los fabricantes, de los distintos fabricantes tienen distintos formatos. Bueno, es un tema que todavía tiene que madurar y consolidarse. Y por último, la última referencia que tenemos aquí es una auscultación y una digitalización de todo el país de Qatar, que es un país pequeño, pero bueno, eran 18.000 kilómetros de calles y carreteras, de los que se hizo un gemelo digital, una toma de datos como mobile mapping, un inventario completo de todos los elementos, más una auscultación completa de todas sus características estructurales y funcionales, el IRI, la rodera, la macrotextura, rozamiento, capacidad estructural, espesores de capas con georradar. Bueno, pues es un trabajo descomunal y de un gran detalle en todas no solo las carreteras, sino que la autoridad de carreteras incluye todas las calles de la ciudad hasta el nivel más pequeño. Y muy breve, esta ha sido mi presentación. Cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante la presentación. Pues vamos a pasar con la siguiente empresa que nos va a exponer su caso de éxito. En este caso es nuestra empresa asociada TIPSA. Nos va a hablar Paloma Sánchez Allegue. Es ingeniera en edificación, BIM manager y especialista en nuevas tecnologías, realidad virtual, gemelo digital, metaverso, etcétera, y digitalización en 3D. Mediante escáner láser, escáner de luz estructurada y fotogrametría aérea y terrestre. Paloma cuenta con una titulación universitaria en Ingeniería de Edificación y en estudios de máster, profesional en BIM, Autodesk, másters de posgrado en BIM. Pues Paloma, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Araceli por la presentación.
y también me gustaría dar las gracias a Tecniberia por hacerme partícipe de este webinar, además de la mano de los grandes compañeros de profesión, y para mí es un placer compartir este rato con vosotros y en este foro. No quiero extenderme demasiado en cuanto a presentar a TIPSA porque tenemos muy poco tiempo y voy a intentar ser breve en esta parte. Creo que la mayoría de vosotros ya conoce a la empresa, incluso por la relación que hemos tenido a lo largo del tiempo con Tecniberia, pero simplemente por entrar en contexto de cómo encaja este proyecto, somos un grupo independiente de empresas que ofrecemos servicios de consultoría e ingeniería desde hace más de 50 años y tenemos un bagaje muy amplio en cuanto a la metodología BIM. Además, en los últimos años la empresa pues ha dado un paso al frente en temas de innovación, de sostenibilidad y de la incorporación de las nuevas tecnologías a sus proyectos de ingeniería. De esta manera surge una unidad de servicios digitales dentro del grupo para dar soporte o resolver las necesidades en cuestiones como la digitalización, la programación o la implantación de las tecnologías. En este contexto nace el caso de estudio que os voy a enseñar ahora, que cambio de sector completamente y nos vamos al sector de la edificación, nace el gemelo digital de TIPSA. En este caso se decidió utilizar este edificio, aparte del diseño tan llamativo que creo que tiene, que algunos ya veis un poquito a mis espaldas, pero que vais a ver de manera más digital a continuación. Se decidió utilizar este edificio como nuestro escaparate para mostrar a los clientes los desarrollos que se están realizando internamente para sus proyectos. Pero en este caso, dentro de un entorno controlado, libre de las típicas cláusulas de confidencialidad que proyectos de este tipo, por la información asociada que integran, pues tenemos algunos de esos problemas. En cuanto al proyecto, hablar de gemelo digital y sus connotaciones y de lo que hemos obtenido de él, pues, podría dar perfectamente para otro webinar, por lo que me voy a centrar exclusivamente a hablar de las 3 fases centrales que tratan más a este tema que venimos a tratar hoy, como la digitalización, el modelado BIM y finalizando con la virtualización. En esta primera fase consiste en la digitalización de todo el edificio, por lo que se escaneó tanto la parte interior como la parte exterior con la tecnología de escáner láser y se integraron las nubes. Creo que ha quedado perfectamente descrita en la primera parte del webinar, por lo que no voy a repetirme en esa parte. Bueno, en el vídeo que se está mostrando ahora mismo en pantalla podéis ver cada uno de esos puntos de estacionamiento y cómo se está realizando una nueva captura y cómo el programa pues, va integrando esa nueva nube de puntos capturada de este edificio. En este caso se utilizó el escáner láser de Leica RTC 360, se realizaron un gran número de estacionamientos uniformes a lo largo de todo el edificio, todas las plantas, sótano, las 3 plantas, incluso en cubierta, ya que nuestra cubierta es transitable y en este caso no tuvimos la necesidad de utilizar el dron para realizar esa parte. Escaneamos una resolución de 12 milímetros a 10 metros y con las imágenes a color, como se está viendo ahora mismo en pantalla, lo que en esta tipología de escáner sería considerado una resolución de tipo media, pero bastante adecuada para los estacionamientos de edificación, que al final tienes una cercanía mucho mayor con los objetos. Tras el buscado de estos datos se procesaron en el programa Psycho Register para la creación de la nube de puntos final. También se referenció esta nube con topografía clásica, con la incorporación de puntos de control de apoyo. Y finalmente la nube de puntos resultante, pues bueno, también tuvimos que limpiarla debido a que este edificio pues tiene una cantidad de cristales y de elementos reflectantes que no se lleva muy bien con los láseres y bueno, pues tuvimos que hacer también unas labores de limpieza y de optimización de la nube de punto final, que la exportamos a formato RCP para ser incorporada en el software de Autodesk Revit y continuar con la siguiente fase de modelado. En esta fase primera de digitalización también realizamos la comparativa con nubes de puntos de Matterport para mostrar a los clientes las diferencias de resolución y de imagen entre ambas tecnologías que también se ha comentado en la primera parte y que con esa comparativa pues, podamos tomar decisiones en cuanto a la elección de un método de captura u otro, dependiendo de la finalidad y la precisión que se quiera obtener en cada proyecto. En la segunda fase, si realizamos el modelado 3D del edificio mediante la metodología de trabajo BIM,
Se realizó el modelado as-built del edificio, por lo que se establece un nivel de detalle de los cimientos. Aparte de incorporar toda la información de nube de puntos, que es muchísima, también incorporamos otra información, ya que este edificio fue diseñado y construido por la propia TIPSA y contábamos con mucha información de proyecto de la nube de puntos y también de informes de control de obra, modificaciones de proyectos, certificaciones, etc. La división del modelo se realizó por disciplinas, arquitectura, estructura, instalaciones, y las nubes de puntos en este caso también fueron integradas en un modelo independiente como modelo de nube, que las disciplinas se vinculaban a su modelo. Finalmente se obtuvo este modelo federado completo por el estado completo del activo, siendo un contenedor que contiene referenciado tanto los modelos BIM como de las nubes de puntos actuales del edificio. En la tercera fase se produce la generación de la visualización final del desarrollo del gemelo digital mediante la importación de los modelos BIM en un software Unreal Engine, que bueno, se trata de un motor de animación para realidad virtual. Para ello, primeramente, fue necesario exportar los modelos de Autodesk Revit mediante el plugin de DataSmith en este formato para incorporarlo a Unreal, y tras la incorporación de los modelos a este software, pues fue necesario realizar algunas tareas de optimización de objetos y de procesos, como es recomendable revisar el número de actores en la escena, objetos, geometría, iluminación, materiales, etc. Algunos de estos elementos ya vienen perfectamente porque vienen optimizados desde Revit. Sin embargo, hay otros que no son bien detectados por el programa y necesitan unas tareas de optimización para trabajar en la realidad virtual con ellos. Aquí os dejo un poquito más de información de este caso, que está apuntado en un espacio BIM abierto por obras. Os dejo el link también en Congreso EUBIM del libro de acta, por lo que si queréis conocer más en profundidad este caso podéis buscarla ahí. Y os dejo un vídeo donde se muestra ese estado final que se ha conseguido partiendo de la digitalización, de la virtualización de este edificio, y en este caso bueno, muestra un poquito más del avance, también de la incorporación de sensores o la gestión, en este caso para ser un poquito más efectivos en la optimización de nuestros propios recursos. Y bueno, os dejo un poco lo que serían las imágenes en el que combinan pues al final la digitalización de un activo existente para temas de control de iluminación, optimización de consumo. Y al final toda esta información que vamos capturando a lo largo de toda la fase del activo, ya sea desde una primera digitalización o desde luego la modelación y la virtualización, pues nos permite tomar decisiones en tiempo real con datos reales. Y bueno, creo que he acabado con el tiempo justo. Os dejo también aquí mi contacto, mis redes sociales, por si tenéis alguna pregunta más. Y bueno, también el código QR de las tarjetas de visita, en la que salgo presentando en realidad virtual, en realidad aumentada, este caso, y bueno, pues es un ejemplo más de la digitalización y de la innovación, cómo se está integrando en todos los niveles operativos de las empresas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma, por la presentación de la virtualización de vuestra sede central. Vamos a pasar ahora a la parte del coloquio. Nos han hecho varias preguntas. Vamos a comenzar por la primera, que nos pedían, la hicieron cuando estaba la ponencia de Serafín, y nos decían que cuál sería el mejor sistema de captura para puentes en España. Y dice que les están generando problemas obtener licencias para drones, por lo que hemos visto que no son fáciles. Me toca entonces. Bueno, yo la planteo efectivamente. Bueno, yo me lanzo como va un poco de drones, me lanzo un poco. Hombre, no es fácil, no es difícil. Yo creo que el más concreto
en sí es un caso de drones, pero depende también para qué. Es decir, ¿es puente para gálibo? ¿Es puente para nivel estructural? Si es gálibo, posiblemente nos podríamos ir, será un estudio más longitudinal, etcétera, y probablemente pues móvil mapping o sistemas que puedan ir capturándolo en dinámico. Pero yo supongo que están hablando de casos estáticos o de casos de puentes en concreto. Y en ese caso yo me iría en principio a drones. Volveríamos otra vez a lo que dijimos. No sé si en algún momento haría falta una hibridación porque el dron en zonas muy concretas pueda ser mejor utilizar, por ejemplo, casos como un láser escáner, ¿no? Pero en principio hay drones que incluso portan cámaras en la parte superior, con lo cual hay muchísimos casos de éxito en ese sentido. Y digo que no es fácil, no es difícil, porque evidentemente el dron es un aparato aéreo, necesita y tiene una regulación y es necesario pedir unos permisos. Entonces, pues como hablábamos antes, hay que planificarlo. Entonces, se puede volar en todos sitios. Lo que pasa es que hay que pedir permiso, hay que tener una operadora, hay que tener licencias y hay que estar o asesorado o saber cómo hacer los permisos. Pero hay procedimientos perfectamente claros marcados en aire drones, perdón, en AESA en drones, y ahí está la información, si no, pues gustoso de darla si es necesario. Pero bueno, se puede hacer y yo creo que eso sería el caso. Muy bien, o sea, llevan su tarea administrativa, pero antes o después se puede. Muy bien, pues nos preguntan también, alguien que no nos ha dicho quién es, dice que soy geógrafo y tanto el modelo 3D como la creación de gemelos digitales está cada vez más presente en las administraciones, dice incluso a nivel local. Recordaros que el mayor licitador de España es la administración local en el ámbito de la ingeniería, de la consultoría e ingeniería. Nos pregunta que en qué aspectos se debería centrar el perfil del geógrafo en este campo. Imagino que al ser unas administraciones más pequeñas disponen de menos recursos y al final intentan optimizar. Yo no sé si se refiere más que al perfil a la formación. Entonces, en la formación, desde luego, por ejemplo, en nuestra escuela, dentro de la geomática, e incluso no solo a nivel de grado, sino a nivel de máster, precisamente hay una línea de modelado tridimensional en ingeniería de arquitectura. Y en ese sentido, lo que se trabaja es con sistemas de información geográfica, se trabaja con programación. Nosotros hablamos muchas veces de BIM geomático, no de BIM como tal. Porque como hemos visto en las distintas presentaciones, y en alguna podíamos haber ido un poquito más allá, porque además la tecnología y yo creo que Aurelio, Pedro y Paloma, las tres lo han planteado, poco a poco lo que empieza a haber más es cómo las distintas aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, para el tema de los BIM en edificación o en arquitectura, integran ya las herramientas geomáticas. Y no solo es que integren porque me permitan meter la nube de puntos dentro, sino porque me permiten empezar a generar procesos automáticos de construcción de los modelos, de tal manera que hay muchos automatismos para poder darle agilidad a lo que es la construcción. Es que la elaboración de un modelo, podríamos preguntarle a Paloma cuánto le ha llevado realizar el modelo de la sede. No estaría mal, pero seguro que le preguntamos dentro de 2 meses o 3 meses y nos va reduciendo los tiempos por esas necesidades. Eso es lo que es necesario en los perfiles, creo yo, también hoy a nivel de empresas. Ellos son empresas, ellos son universidad, seguro que nos dicen qué contrataciones hacen y qué perfiles. Pero yo creo que tiene que ir por ahí, tiene que ir por esa automatización y por esa generación de programación incluso y de algoritmos, etc. Pedro, Aurelio, Paloma, en vuestra experiencia de colaboración con administraciones locales, ¿qué perfiles veis que son necesarios para que esa relación empresa-administración local sea más fluida? Pues, a ver, como comentaba Serafín, bueno, contestando también un poco a su respuesta, tendría que consultar exactamente el tiempo que tardamos en realizar el modelo porque, como ya habéis visto, tenía un alto nivel de detalle. Queríamos capturarlo todo para luego pues, hacer otro tipo de operación y mantenimiento del edificio e investigar en otras tareas.
En TIPSA tenemos un equipo que se centra solamente en automatizar procesos, en este caso, y estar desarrollando scripts de Autodesk en todos, que al final es el software que más utilizamos en la casa, de todos los departamentos y de todos los sectores, ya sea carreteras, infraestructura, de ferrocarril o en este caso edificación, para resolver pues esas tareas de modelado que pueden llevar demasiado tiempo. Y en ese sentido pues hemos creado una biblioteca de script donde todo el grupo puede utilizar este material que se está creando y por tanto se están reduciendo muchísimo los tiempos de modelado de este tipo de elementos. En cuanto a los perfiles, creo, bueno, nosotros también estamos creando un equipo, cada vez estamos más especializado y que se sale un poco de los perfiles típicos de la ingeniería, ¿no? Cada vez estamos cogiendo más programadores informáticos y también equipos de personal que viene del mundo de los videojuegos, porque realmente son virtualizadores que trabajan animaciones para integrar esas nuevas tecnologías de metaverso, realidad virtual, inteligencia artificial, que ya se están convirtiendo en un día a día en los proyectos de ingeniería que se desarrollan. Al final estas técnicas estas tecnologías van completamente de la mano en el desarrollo de estos proyectos. Creo que las administraciones locales o las administraciones públicas también se están dando cuenta de esa tendencia y de esa integración de distintos sectores que hasta ahora a lo mejor no trabajaban tan juntos y que ahora van prácticamente de la mano. Y yo desde mi punto de vista veo que cada vez en los pliegos, en las licitaciones, están especializando más esas peticiones de perfiles técnicos, de informáticos, de programadores o especialistas de la digitalización en general. Aurelio. Bueno, yo creo que lo ha dicho bastante bien Paloma, poco que apuntar, así como como experiencia más particular dentro del área de análisis geoespacial de Cotesa. Nosotros tenemos un equipo muy multidisciplinar. Se está tendiendo mucho a la tendencia, parece un área de cartografía y lo que menos hay pues es cartógrafos o geodestas, y hay una tendencia mucho del perfil este que decimos ahora del data science, ¿no? Del que sepa programar un poquito, del que sabe ya también el componente 3D. Nosotros pues, tenemos eso, equipo multidisciplinar con biólogos, ciencias ambientales, algún cartógrafo. Lo que más tenemos dentro del equipo es geógrafos, ¿vale? Entonces son geógrafos que se han ido, yo creo que reinventando y adaptando. En muchos casos hay gente que nos está ayudando a modelar, gente que nos está ayudando a definir algoritmos, a ver hacia dónde tenemos que ir en el automatismo porque saben cuál es el objeto y bueno, y muchos programan. Entonces, bueno, antes lo que estamos haciendo es absorber un poquito a la tarea de programación de lo que sería el departamento de TIC puro y duro que tenemos para dejar más machacada pues, la labor, ¿no? Nosotros tenemos el foco en la explotación del dato y en el automatismo, con lo cual el expertise del geógrafo es súper importante porque sabe dónde queremos llegar, tiene un conocimiento manual de las herramientas para generar modelizaciones, digitalizaciones, cartografía, todo lo que estamos hablando hoy, y hoy tiene sobre la mesa en bandeja tecnologías. Entonces lo que estamos viendo es una adaptación muy grande de esos perfiles a las nuevas tecnologías. Muy bien, gracias, Aurelio. Pedro, ¿tienes algo más? Y yo, aparte de nuestros perfiles, que bueno, son similares y no voy a ahondar más en ello, sí que haces la pregunta en administraciones locales, en administraciones en general, y nosotros, aunque es un tema que empezó en cuanto empezó todo el tema de inventarios, de informática, etcétera, en las administraciones, seguimos encontrándonos peleas internas dentro de las administraciones entre la parte, digamos, técnica de ingeniería civil, GIS, etcétera, con la parte informática. Todos estos desarrollos nuevos tecnológicos van asociados a herramientas informáticas que tienen que tener su sitio en la administración pública. Las administraciones públicas tienen sus equipos de tecnología, de informáticos, etcétera. Y yo lo que observo es que falta comunicación entre la parte informática de la administración pública, por llamarlo así, con la parte técnica. Y muchas veces los pliegos, pues al final cuando vas a la administración,
pues el informático levanta la mano y dice, no, es que te estás pisando en mi terreno y eso no es así porque no sé qué, porque no sé cuántos. Yo creo que ahí internamente las administraciones deberían hacer un esfuerzo en no pelearse por quién es el dueño de la tecnología, sino en colaborar entre las distintas áreas para dar un mejor servicio a los ciudadanos, que todas estas nuevas tecnologías se incorporen en sus sistemas, en sus procedimientos, en todas partes para que, bueno, pues para mejorar los servicios. No es de cara al ciudadano no es una cuestión de competencias, es una cuestión de que las cosas funcionen y funcionen bien. Entonces, de ahí no sé cuál es la solución, pero sí que la comunicación y la colaboración entre departamentos, entre las administraciones, es un tema que sigue encontrándose carencias hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Vamos a la última pregunta que nos preguntan sobre el sector del oil and gas y nos dicen que qué tecnología y experiencia ejecutando proyectos de levantamiento láser en plantas de oil and gas existe y si se dispone de escáneres certificados para áreas clasificadas. Pues ahí yo os puedo decir que hay experiencias que se están aplicando, que igual que decía en carreteras, que muchas veces llegas a una carretera y no sabes lo que hay, pues hay veces que plantas industriales les pasa lo mismo. Quieren dar un salto a un gemelo digital y se ven desbordados porque no tienen planos, no tienen... Y al final terminan haciendo un levantamiento de un gemelo digital bueno, pues o bien con el láser terrestre o bien con una combinación de láser y drones o solo con drones. Hay ahí de un poco de todo. En cuanto a certificación, se sale de mi ámbito, no te puedo contestar, pero sí que podría investigarlo. Se están aplicando en instalaciones industriales, en oil and gas en concreto, sí. Y en cuanto a certificaciones, no tengo la respuesta. Muy bien. Por añadir también, prácticamente casi todos los escáneres del mercado actuales cuentan con la clasificación, no recuerdo el número exacto, pero sí que están clasificados para entrar en estas plantas industriales. Yo he entrado en algunas de ellas y así como especificación, ellos te crean un certificado de permiso en caliente para trabajar con el escáner dentro de la planta en el que, bueno, dicen que no emite ningún tipo de radiación o onda que pueda cambiar la presión de algunos elementos de la planta. Te hacen ese permiso, te obligan a trabajar cerca de un extintor o algunos sistemas de emergencia que ellos utilizan dentro de la planta, pero en cuanto a la utilización del escáner láser, por lo menos en mi experiencia, no te ponen ningún problema para entrar dentro de plantas industriales o plantas de este tipo. Muy bien. Y Aurelio, no sé si tienes algo más. Nada. No, en este campo no tenemos nada que añadir. Serafín. A mí me pasa lo mismo respecto a la certificación, pero sí que conozco casos desde hace muchos, muchos años donde se ha estado trabajando y supongo que, como dice Paloma, es por esa situación de que hay dentro de la tipología de láser, la verdad es que los últimos sí que no tienen, son de luz y no tienen problema para poder actuar con respecto a tuberías y demás. De hecho, y yo no sé si, pero yo creo que sí que es así, uno de los grandes orígenes de los láser escáneres es precisamente para industrial y tuberías. Así partieron, o sea que de siempre han estado trabajando en ese entorno. Muy bien. Pues con esto terminamos. No puedo más que agradeceros a los 4 el tiempo que nos habéis dedicado. Ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho como siempre y mil gracias a las 3 empresas y a Serafín por ayudarnos a entender un poquito más este ámbito. Pues muchas gracias a todos, también a los asistentes, que hemos sido casi 80, y espero que os hayamos podido ayudar. Muchas gracias. A todos y buen día. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo.